Os presento a Tera, ella ya está preparada para que hoy la midamos la tensión arterial, porque es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en el Arca de Noé, ¿verdad, Dolores? Pues sí, vamos a hablar de la medición de la presión arterial aquí en la clínica, de los diferentes métodos y de cómo se toma la presión, porque claro, te imaginas a un perro así dándote la pata y tú... Bueno, Parece a mí que no. Es un poco más complicado que en humanos, porque claro, ellos no saben lo que está pasando y a lo mejor pues les tenemos que sujetar un poco y tal, pero bueno, es un método no invasivo, no duele, se supone que normalmente es rápido, depende de lo colaborador que sea el paciente, y lo que vamos a tener es una medición muy precisa de la presión arterial, que nos da mucha información, es un valor predictivo, ¿no?, que nosotros miramos mucho para saber si hay otra enfermedad detrás. O sea, la presión arterial en los perros y en los gatos generalmente no suele ser primaria, o sea, no es como en la medicina humana que tienes hipertensión y ya está, no tienes otra enfermedad que te la produzca. En perros y gatos generalmente hay una enfermedad que está produciendo esa hipertensión. O sea, que si hay hipertensión tenemos que buscar a ver qué hay, si hay un fallo renal, si hay un fallo cardíaco, generalmente suele venir producida por otra cosa. Vamos a comenzar descubriendo esos métodos. ¿Cuántos tenemos para poder medir esa presión arterial a un perro como Tera? Pues nosotros hay varios métodos, invasivos, no invasivos. Nosotros manejamos los no invasivos y tenemos dos métodos diferentes en función de si vamos a medir la presión en consulta de manera rutinaria o cuando ya están anestesiados para medir la presión intraquirúrgica. Es muy importante también dentro del quirófano que no haya bajadas de presión. La presión arterial, si baja, que cuando estamos anestesiados es un riesgo que sea una hipotensión debido a la anestesia, lo que queremos hacer es evitarla y bueno, pues contrarrestarla de alguna manera. O sea que es muy importante también la anestesia, medir la presión arterial y ver si hay algo que está haciendo que nos baje, poder actuar en el momento. ¿Por cuál de las dos vamos a comenzar a explicar? Pues vamos a empezar a explicar con Tera, como si viniera a consulta, vamos a hacer una medición de la presión. Lo que es el método Doppler es muy parecido al que tenemos nosotros en mente y lo que hacemos es poner un manguito alrededor pues, de un miembro, puede ser o de las patas delanteras, de las traseras, incluso puede ser del rabito. Vamos a poner esta vez el manguito en una de las patas delanteras y lo que tenemos, claro, es lo que os digo que es un poquito más complicado que en humana. Hay diferentes tamaños de perros, entonces no todos los manguitos son iguales. Tenemos uno muy pequeñín, que puede ser para un perro pequeño, incluso un conejo, otro un poco más grande, otro un poco más grande, otro un poco más grande. Tenemos que medir un poquito qué manguito vamos a utilizar en cada caso. Según el tamaño de nuestra mascota. Claro, porque si no nos puede dar variaciones en la presión que no son reales. Vale, entonces lo primero que tenemos que saber, ¿qué manguito utilizamos? Por ejemplo, en Tera yo creo que este nos va a venir bien. Lo que hacemos para saber qué manguito, aunque luego ya más o menos con la práctica y tal, pues bueno, puedes llegar a saberlo sin hacer la medición. Pero bueno, para que lo sepan los espectadores, cogemos la patita donde vamos a coger la medición y esta zona de aquí, la zona corta del manguito, la medimos, la ponemos así, más o menos tiene que cubrir la mitad de la pata, la mitad de la circunferencia de la pata y vemos que más o menos... En este caso encajaría. Que en este caso le va este manguito. Entonces lo que haríamos es proceder ya a colocar el manguito alrededor de su patita. Ahí está. Tiene un velcro para que se ajuste bien. Ahí ya lo tenemos puesto. El siguiente paso sería conectar el manguito por aquí y luego lo que vamos a hacer, como es un método Doppler, es coger la sonda Doppler. Es esto de aquí, que lo vamos a poner en una de las arterias, en este caso la arteria palmar, una arteria que pasa por aquí, por detrás de la patita, y es la que vamos a escuchar. Eso tiene que ser siempre en esa parte de la pata. Esto puede ser en la pata delantera y si fuera en la parte trasera cogeríamos más o menos la misma parte, pondríamos el manguito en vez de en el carpo aquí en el tarso y mediríamos esta arteria metatarsiana. O sea, sería muy parecido en la de delante que en la de atrás, sería muy parecido. Lo que sí que es verdad es que siempre que medimos la presión arterial anotamos en qué patita lo hemos cogido y en qué posición estaba, porque podemos coger la presión arterial, así como está ella Tera, en estación, o les podemos tumbar. Entonces eso nos puede dar ligeras modificaciones en el valor. Si lo cogemos así, en esta perra, lo apuntamos y siempre le vamos a coger la presión en esta misma manera, para que esas diferencias no nos afecten. Vamos a continuar con el procedimiento, que sería el siguiente paso. Pues el siguiente paso es poner la sonda Doppler aquí, en esta arteria, y lo que vamos a hacer es colocarnos los cascos
porque si no, a lo mejor el sonido propio del flujo sanguíneo le asusta a Tera y se pone nerviosa y nos sube la tensión. Entonces nos colocaríamos los cascos y lo que vamos a hacer es oír el flujo de la arteria. Una vez que Mika empiece a apretar el manguito, se va a llenar de aire y lo que hace ese aire es ocluirnos la arteria. Vamos a dejar de oír el flujo de sangre, porque claro, está taponada, como si dijéramos. Lo que mide ese valor es en qué momento la arteria vuelve a abrirse y vuelve a pasar sangre. Y esa es la medición de la presión arterial sistémica. ¿Y entre qué valores estaría lo normal en un perro? Pues en perros consideramos que hasta 160 una presión sistólica es normal. Luego sí que es verdad que hay que tener en cuenta el estado del perro. No es lo mismo Tera, que está pues bueno, relajada, cooperando, que a lo mejor un perro que venga muy nervioso. Si un perro viene muy nervioso, muy excitado, lo ideal es pues, estar un rato con él, a lo mejor pasar consulta, que esté el dueño presente, que se tranquilice y en el momento que ya esté tranquilo medimos la presión arterial, porque si no a lo mejor nos puede dar valores de 180, 190, pero no son reales, es por la excitación. Una vez que tengamos esos valores empezaremos a investigar si hay realmente una enfermedad detrás de esos valores tan altos. Claro, a nosotros nos gusta mucho coger la presión arterial ya en perritos que empiezan a ser mayores porque es lo que te digo, tiene un valor predictivo para saber si hay otra enfermedad grave detrás. Si nos da normal no significa que no la haya, pero si nos da un valor alterado ya tenemos que investigar ese riñón, ese corazón, hacer más pruebas para llegar a detectar cuál es la enfermedad y ponerle un tratamiento pues bien temprano. Y después de haber conocido ese primer método, vamos a por el segundo. Estamos viendo en pantalla esas pulsaciones, ¿verdad? Bueno, ahora mismo está, como si dijéramos, desconectada Tera de la pantalla. Entonces lo que vemos es que está en reposo, la pantalla no nos está haciendo ninguna medición. Lo que nosotros hacemos cuando el paciente está anestesiado es pues, colocarle un pulsioxímetro, unos cables, unos electrodos y ahí ya es cuando nos daría medición para sobre todo monitorizar la anestesia, que si hay algo que se desvíe de los valores que a nosotros nos gustan, poder dentro de la misma anestesia poder reaccionar y que no haya ningún problema. Ahora mismo lo que os vamos a enseñar simplemente es que tanto la presión se puede medir en consulta de una forma así rápida como la medimos también dentro de las cirugías. O sea, lo que hacemos es igual, colocamos un manguito, este manguito lo que hace es que está conectado directamente al monitor y en el monitor él solo va midiendo la presión arterial cada 5 minutos y si nosotros queremos saber una presión arterial en un momento determinado, damos a un botoncito y ahí se va a inflar el manguito y nos va a decir en ese momento preciso cuál es la tensión arterial de ese paciente que tenemos dormido. Ahí tendríamos a nuestra mascota controlada en todo momento en Claro. esas operaciones. Y de hecho, si no, automáticamente él nos va haciendo cada 5 minutos una medición que se va quedando registrada. Entonces, pues es un valor que a nosotros nos da mucha información, sobre todo para evitar esos casos que te he comentado de hipotensión que puede llegar a ser pues, problemática dentro de una anestesia. Bien, pues muchísimas gracias, Dolores. Hoy ya nos vamos sabiendo un poquito más sobre presión arterial. Y como siempre, ya saben, pueden venir aquí al Arca de Noé. Les esperan en la Plaza Santa Cruz, número 1.